Mi planeta fue invadido por extraterrestres y me mudé a la Tierra para advertirles. Algo aterrador sucederá. Cada vez que me duermo, tengo la misma pesadilla horrible, un flashback de lo que pasamos. En el sueño, volvemos a mi planeta original, llamado Shangrad. Todo es igual que antes, y me duele el corazón por razones que mi mente dormida no comprende. Mi esposa y yo caminamos de la mano por las tranquilas calles del centro, mirando escaparates y tomando café. Y entonces los barcos empiezan a caer del cielo, enormes torres del tamaño de rascacielos. Sus cascos retorcidos brillan a la luz de los soles gemelos, como si fueran los dedos de un dios gigantesco invisible que desciende entre las nubes. Se oyen gritos por todas partes, y aprieto la mano de mi esposa con tanta fuerza que tiene que darme un golpe en el brazo, para que me dé cuenta de que la lastimo sin querer. La suelto con fuerza, y ella sacude los dedos para recuperar la circulación, sin dejar de mirar al cielo con los ojos abiertos y horrorizados. De vuelta a casa, no pensamos racionalmente. Solo sabemos que las cosas que caen del cielo son aterradoras, y, a pesar de los rumores de quienes dicen que podrían venir en son de paz, es difícil creer que sea cierto. Los diplomáticos pacíficos no invaden en cantidades tan grandes, y no abren agujeros en el cielo con naves del tamaño de ciudades. Mis peores temores se hacen realidad, antes de lo que creía posible, al descubrir que los extraterrestres no son pacíficos. Al llegar a casa, las noticias muestran imágenes de muerte y destrucción, armas como nunca antes habíamos visto. Un clip muestra una pistola de rayos aniquilando a una multitud de inocentes, su carne chisporroteando y humeando primero, antes de desprenderse y revelar huesos blancos y relucientes. Los grandes grupos de personas se convirtieron en esqueletos que permanecieron inmóviles por un instante, en poses de hombres y mujeres vivos, antes de desplomarse y convertirse en un montón de huesos dispersos. Las calles estaban llenas de sangre y los gritos resonaban a través de nuestra ventana, mientras nos escondíamos tanto como podíamos en nuestro apartamento. Mirando las noticias con creciente desesperación, se lanzaron bombas que redujeron a cenizas los centros metropolitanos. Otras armas propagaron enfermedades y muerte mediante plagas y virus terribles que se propagaron con una velocidad inimaginable. Los invasores eran idénticos a nosotros, lo que dificultaba distinguirlos de las fuerzas aliadas. Sus espías se infiltraron en el gobierno y el ejército, lo que agravó aún más nuestra caída. Nunca supimos con certeza si se disfrazaban o no. A nadie se le había ocurrido que, si algún día aparecían extraterrestres, podrían parecer idénticos a los humanos. Pero así fue. Incluso sus idiomas sonaban como los nuestros. Mi pesadilla siempre termina igual. Me despierto y veo las caras de mis hijos, ensangrentadas y sin vida, asesinados por criaturas de otro mundo que, de alguna manera, se parecían a nosotros. Saquearon nuestra casa mientras buscábamos provisiones. Mi hijo y mi hija fueron extinguidos por esos monstruos. Mi esposa se incorporó de golpe y se despertó sobresaltada también. ¿La pesadilla otra vez? Jadeando y sin aliento, asentí. Mi piel estaba húmeda de sudor y empapando la sábana debajo de mí. Yo tampoco puedo dormir, dijo levantándose. Abriendo las persianas de la ventana, miré las estrellas que pasaban en la distancia. Nunca me acostumbraré a esa vista, dije con un suspiro, entrando en la pequeña letrina. Ojalá no tengamos que hacerlo. Debe haber un planeta habitable ahí fuera, en alguna parte. La computadora detectará algo pronto. Regita siempre fue optimista. Incluso después de todo lo que habíamos pasado, me mantuvo en pie. Pero en ese momento, no quería ni oír hablar de eso. Estaba sumida en la rutina y quería sentirme fatal. Quería darle vueltas a nuestros hijos muertos y a nuestra casa, que nos habían robado. En lugar de eso, fui a la pequeña cocina para preparar café instantáneo para ambos, tratando de distraerme de la melancolía con cafeína por un rato. La leche en polvo se había acabado,
y solo nos quedaba el último bote de café liofilizado. Lo abrí, haciendo una mueca al pensar en la vida sin él. Sentía que lo necesitaba para sobrevivir estos días, sobre todo con la total falta de sueño reparador que había estado experimentando últimamente. Mientras hervía el agua, empezó a sonar una alarma. Las luces del techo parpadearon, y una voz se escuchó por el sistema de megafonía, hablando como un robot. Alerta de proximidad, alerta de proximidad, naves hostiles detectadas, alerta de proximidad, alerta de proximidad, naves hostiles detectadas. Se recomiendan maniobras evasivas. La alerta se repitió una y otra vez, y corrí hacia la cabina, donde mi esposa ya estaba en el asiento del capitán. Ella agarró los controles con fuerza, y yo me abroché el asiento junto a ella. «Son ellos», fue todo lo que tuvo que decir, y supe exactamente en qué problema estábamos metidos. Con el corazón latiéndome con fuerza, tomé los controles de la torreta, apunté y disparé algunos tiros con el precario rifle de plasma que habíamos montado en el casco. Los ataques rebotaron en los escudos enemigos como pelotas de ping-pong. Un segundo después, respondieron al fuego, y el barco se sacudió violentamente. Las correas del arnés se me clavaron en las costillas y los hombros mientras salía despedido hacia adelante en el asiento, y me quedé sin aliento cuando otro impacto se produjo un segundo después, y otro, y otro. ¡Hay demasiados! Mi esposa realizaba maniobras evasivas con cortes bruscos a izquierda y derecha, poniendo a prueba la integridad de la nave y llevándola al límite. Llevaba años como piloto de la Fuerza Espacial. De no ser por sus conexiones militares y su habilidad para volar, habríamos muerto en Shangrad. Le debía la vida en más de un sentido. Un general le había regalado la nave robada como último gesto de gratitud por sus años de dedicación al servicio, mientras el mundo explotaba a nuestro alrededor y todos intentaban desesperadamente escapar de los brutales ataques de los invasores. «Llévenlo lejos de aquí», había dicho el general con su último aliento. «Váyanse lo más lejos posible». Regresé al presente desde mis recuerdos cuando el barco se sacudió por otro impacto brutal. «Déjenos en paz. Nos quitaron a nuestros hijos. ¿Qué más quieren de nosotros?». Mi esposa gritaba mientras nos lanzaba a través de cinturones de asteroides y alrededor de cuásares mortales, intentando desviarlos de nuestro camino. El sonido de los motores cuánticos de la nave, llevados al límite, producía un rugido estruendoso a nuestro alrededor. Sentí que me reventarían los tímpanos con ese horrible ruido. Si no era por eso, seguramente las explosiones de misiles impactando contra nuestros escudos me ensordecerían por el resto de mi vida. «No lo lograremos», dijo, mirando a los expositores con desesperación. «Voy a hacer algo un poco loco. ¿Confías en mí?». Asentí, diciéndole que por supuesto que sí. No había nadie más en el universo en quien confiara aparte de ella. Fue entonces cuando giró bruscamente hacia la derecha y comenzó a dirigirse directamente hacia un punto negro en la distancia. Nada es realmente negro en el espacio exterior, como te das cuenta cuando llevas suficiente tiempo volando a velocidad de la luz. Cada punto oscuro es en realidad una multitud de estrellas que te devuelven la luz, y al acercarte las ves con claridad. Una a una, emergen del abismo. Pero esto era en realidad pura oscuridad. Lo vi al acercarnos. No era un atajo, era un agujero negro, la larga muerte, el dominio espaguetizante de una estrella supermasiva muerta. «Cariño, ¿qué estás haciendo?». Me miró con los ojos abiertos y temerosos, y las lágrimas empezaban a brotar de sus ojos. Parecía que estaba a punto de disculparse por algo, o al menos quería hacerlo. Nunca tuve tiempo suficiente para terminar mi investigación. Recuerda, tenía una teoría sobre los agujeros negros. Si caes en uno, no morirás. En cambio, serás transportado a otro lugar, muy, muy lejano. Lo que decía sonaba imposible. A pesar de mi fe en ella, estaba aterrorizado.
Todo lo que había oído sobre los agujeros negros me decía que seríamos aniquilados, que nos estiraríamos y nos convertiríamos en espaguetis, que el tiempo se detendría mientras moríamos 1.000.000 de veces, durante una eternidad de dolor y sufrimiento sin fin. Cariño, ¿y si te equivocas? Ella me miró con resolución en sus ojos. Moriremos de cualquier manera. Estaba a punto de decir que una muerte no implicaba quedar convertido en fideos y morir durante 1.000.000 de años en un vacío temporal sin oxígeno, pero ya era demasiado tarde. Ya nos estábamos acercando lo suficiente como para que empezara a atraernos. La nave empezó a temblar y a estremecerse cuando los sensores de proximidad dejaron de sonar y, en su lugar, sonaron nuevas alarmas. Estas sonaban mucho más insistentes. «Se van», dijo. «Ya no nos atacan. Eso significa que saben que esta cosa nos matará». No discutió. Simplemente soltó los controles mientras la nave empezaba a derrapar cada vez más rápido, trazando arcos circulares hacia el agujero negro. El motor Warp seguía activado y avanzamos a toda velocidad. Sentí náuseas por la trayectoria circular de la nave a medida que el tiempo comenzó a dilatarse y comencé a sentirme estirado, mi cuerpo deformado y dolorido con extraños alfileres y agujas que rápidamente se convirtieron en picahielos y varillas de acero de dolor agonizante por todas partes. Mientras la oscuridad nos rodeaba, nos sumimos en una oscuridad tan profunda que no podía ver ni 1 centímetro por delante. No sabía si estaba vivo o muerto. La sensación de púas, clavándose en mi piel, con mazos, comenzó a disminuir y se redujo a un hormigueo y entumecimiento. No sentí nada durante mucho tiempo, mientras parecíamos flotar en el vacío durante una eternidad. Mis pensamientos se convirtieron en un murmullo interminable de sonidos que no significaban nada. Y entonces, de repente, volvió a haber luz en la oscuridad. Nunca entenderé cómo nosotros dos, o la nave, logramos permanecer juntos bajo tales fuerzas y una presión tan increíble, a pesar de los intentos de mi esposa de explicarme la nanotecnología de autorreparación. Basta decir que, de no ser por el hecho de que nos habían regalado la pequeña nave de exploración tecnológicamente más avanzada de la flota, no habríamos sobrevivido. Pero la Pegasus nos llevó a través del agujero negro y salimos sanos y salvos. Despertamos flotando en un mar de estrellas desconocido para el sistema de navegación de nuestra computadora. Le costó recuperarse mapeando este nuevo lugar con sus sensores. Finalmente, obtuvimos un mapa rudimentario de la galaxia a la que habíamos sido expulsados. Un abanico de estrellas en espiral, con tantas oportunidades y lugares donde la vida podría surgir. «Aquí no nos podrán encontrar», dijo mi esposa, apretando fuertemente mi mano desde la silla del capitán. Reanudamos la búsqueda de un nuevo planeta. Al explorar estas nuevas estrellas, encontramos 100 mundos casi capaces de albergar vida, pero ninguno con la capacidad suficiente. Demasiado caliente, o demasiado frío, demasiado grande, o demasiado pequeño, sin agua, ni señales de vida. Pero finalmente, los sensores comenzaron a emitir un suave pitido, muy diferente de los fuertes gritos que nos habían alertado de la aproximación de los enemigos. La voz robótica habló una vez más por el sistema de sonido, y la computadora nos alertó de un nuevo descubrimiento. Civilización de clase 7 de vuelo estelar detectada. ¿Desea establecer un nuevo rumbo hacia esta ubicación? El mensaje se repitió varias veces más, antes de que ninguno de los dos pudiera hablar. Estábamos tan impactados por lo que habíamos oído. Habíamos estado buscando un lugar donde echar raíces, un lugar con vegetación y la oportunidad de cultivar. Pero nunca imaginamos encontrar un nuevo hogar entre otros. Quizás podríamos ser aceptados como uno de los suyos. Una civilización recién llegada al espacio probablemente sería progresista y aceptaría a otras especies. O eso esperábamos. Sí, computadora. Fija rumbo a la ubicación, por favor.
dijo Regita, y me di cuenta de que tenía lágrimas en los ojos. Lo logramos, dije, presintiendo que algo no iba bien. ¿Por qué lloras? No quería decírtelo. No quería que perdieras la esperanza. El motor casi se destruyó al atravesar la grieta. Si no hubiéramos encontrado algo hoy, nos habríamos quedado flotando sin rumbo, perdidos en el espacio para siempre. Nos habríamos congelado. Nos abrazamos mientras ella temblaba al pensarlo, y yo involuntariamente hice lo mismo. Bueno, agradezcamos haber encontrado algo. No solo algo, mira, una civilización de clase 7. No tendremos que empezar de cero, viviendo de la tierra. Este es un verdadero hogar. Esperemos que así sea. Cuando llegamos al lugar, pudimos ver luces iluminando el lado oscuro del mundo. Regita se dirigió a esa zona oscura del planeta, con la esperanza de que pudiéramos aterrizar sin ser vistos en la noche. Las masas de tierra de aquí, dijo en voz baja mientras nos acercábamos, son casi iguales a las de Shangrat. Regita, ¿ves lo que yo veo? Mira toda el agua que tienen aquí. Tanta agua limpia. Apuesto a que ni siquiera tienen que racionarla. Ella apretó mi mano con fuerza otra vez, mientras la nave comenzó a arder en la parte delantera por el calor de la entrada a la atmósfera. Aterrizamos silenciosamente y sin ser detectados en una zona boscosa al norte de una gran ciudad. Tras ocultar nuestra nave lo mejor posible, comenzamos a caminar hacia la metrópolis que llaman Toronto. Nos llevará un buen tiempo llegar allí, pero aún estamos demasiado nerviosos como para intentar hacer un trueque con un terrícola para que nos lleve, aunque nos hemos encontrado con unos cuantos. En un momento dado, mientras caminábamos por la cuneta, rumbo al sur, hacia la gran ciudad, alguien detuvo su vehículo y bajó la ventanilla para ofrecernos transporte. Habíamos estado viendo letreros que decían Toronto 100 kilómetros, Toronto 72 kilómetros y Toronto 50 kilómetros, a medida que nos acercábamos. ¿Ustedes necesitan que los lleve?, preguntó el hombre. Tenía una espesa barba pelirroja y cabello corto, hombros anchos y cuello robusto. En resumen, parecía capaz de incapacitarnos a ambos y asesinarnos a sangre fría. O bien, podría haberse hecho pasar por mi tío. Era imposible distinguir la diferencia. Me di cuenta, incapaz de hablar. Me quedé boquiabierto y me aparté de la ventanilla de la camioneta, aterrorizado por razones que no entendía. El hombre se marchó unos segundos después, mientras mi esposa tampoco podía contener el horror. Nos sorprendió un poco descubrir que todos se parecen a nosotros, y posteriormente a los invasores que mataron a nuestros hijos y maltrataron nuestro planeta. De hecho, ahora mismo, nos aterra que puedan ser de la segunda especie. Uno de los tuyos dejó este dispositivo rectangular negro sobre una mesa en un establecimiento de comida, y lo recogí y comencé a revisarlo, reclamándolo como mío, de acuerdo con las leyes de Shangrat. Quien lo encuentra se lo queda, quien lo pierde, quien llora. Estamos desesperados, por lo que tal vez tengamos que venderlo para nuestro sustento, pero por ahora lo revisaré para obtener más información sobre su especie y aprender en qué tipo de mundo hemos aterrizado. Espero sinceramente que sea bueno.